Hola estimados, ¿cómo están? Vamos a trabajar ahora con el tema 4.5, siguiendo con los organelos, ahora organelos del citoplasma. Vamos a distinguir entre lo que es el retículo endoplásmico liso y rugoso y su función. Ver el paso de las proteínas sintetizadas en el retículo endoplásmico, como son procesadas, modificadas y llevadas al aparato de Golgi para ser transportadas a un lugar específico. También describiremos la función de lisosomas, vacuolas y peroxisomas. Y por último, comparar las funciones de la mitocondria y cloroplasto y discutir un poco la síntesis de ATP por estos organelos. Nos habíamos quedado anteriormente que los ribosomas compuestos con proteína y ARN ribosomal o ARN ribosomal son organelos que no tienen membrana, se pueden encontrar libres en el citoplasma o unidos a algunas membranas en específico. Ya le comenté que están compuestos de ARN y de proteínas que fueron formadas o sintetizadas en el nucleolo. Va a contener, y esto es muy importante, contiene las enzimas necesarias para formar enlaces peptídicos, es decir, que puede permitir que si yo tengo un aminoácido aquí y otro aminoácido aquí, lo uno por enlace peptídico y sucesivamente haciéndolo, yo puedo entonces formar una cadena polipeptídica. ¿Ok? Cada ribosoma va a tener una unidad grande y una unidad pequeña, una subunidad grande y una subunidad pequeña, que son diferentes en células eucariotas y en células procariotas para hacer el caso de los polipéptidos. Entonces ya habíamos comentado varias veces que el retículo endoplásmico va a consistir como si fuera en una serie de estructuras en forma aplanada, que como un saco, que está interconectada con diferentes compartimentos del citoplasma. Tenemos una luz o lumen del retículo endoplásmico que es continuo con las dos membranas de la membrana nuclear. Así que si este es mi núcleo, yo tengo un núcleo que está compuesto por una doble capa lipídica. Esto sigue para formar lo que sería el retículo endoplásmico. ¿Ok? Entonces las dos superficies de la membrana y la luz del retículo endoplásmico, cada una contiene diferente tipo de enzimas. Y es como el ejemplo que me pone el libro, que si yo tengo una fábrica de ensamblaje, una parte va a poner el ruedo a un carrito, otro va a poner la carroza, otro va a poner la pintura. Así que estas enzimas van a tener diferentes funciones de síntesis. ¿Ok? Y ya quedamos que el retículo endoplásmico tiene dos regiones, uno rugoso y otro liso. Empezando por el liso, parece básicamente como una región tubular que se ve como suave, liso en la superficie externa. Yo tengo enzimas en esta membrana que me permite la síntesis de lípidos y carbohidratos. Es decir, que yo puedo hacer con los lípidos, fosfolípidos, del colesterol, yo puedo sintetizarlo, pero también ese colesterol formarlo en hormonas esteroideas. Y en el caso de algunas células del músculo, ese retículo endoplásmico liso me sirve como almacén de calcio. ¿Por qué? Porque el calcio es necesario para la contracción muscular. ¿Ok? En algunas células, como por ejemplo en el hígado, que tiene mucha función de desintoxicación, el retículo endoplásmico liso me puede degradar sustancias. ¿Qué sustancia? Bueno, puede coger el glucógeno y ese glucógeno lo puedo degradar ¿a qué? A glucosa para llevarlo a la sangre, así que me regula la glucosa en sangre y me puede detoxificar sustancias como por ejemplo el etanol o el alcohol. Y usualmente, como el ejemplo que le pone en el libro, de las personas que consumen mucho alcohol, de por sí tienen un retículo endoplásmico liso más desarrollado en estos hepatocitos, tratando de degradar esta sustancia tóxica, pero que eventualmente se lleva una inflamación del hígado que puede llevar entonces a una muerte del hígado conocido como cirrosis hepática. El retículo endoplásmico rugoso, entonces vamos a tener que su superficie externa, así que nos necesitamos aquí, tiene como si fueran muchos punticos que son básicamente ribosomas. Están insertados ribosomas y que las proteínas que van a ser exportadas, ya sea que si esta vamos a suponer de mi célula, las proteínas que yo voy a mandar o hacia afuera de la célula o para pegar en la membrana o para llevar a otro organelo, son las proteínas que se forman aquí. ¿Ok?
Estas cadenas polipeptídicas son transportadas a través de túnel en el ribosoma y pasan por poros del retículo endoplásmico para ir eventualmente a la luz del retículo. Entonces, también yo tengo que en el retículo endoplásmico yo puedo modificar, aparte de hacer proteínas, yo puedo modificarlas añadiendo algunas sustancias como carbohidratos o lípidos. Algo importante, yo creo que lo voy a comentar en otro momento, es que aquí yo puedo encontrar lo que sean chaperonas moleculares, que son básicamente si mi forma de la proteína tiene que ser así para que tenga su función, y mi proteína cuando se formó es así, esas proteínas ayudan que se hagan los tipos de enlaces necesarios para que me quede con la forma que yo quiero. Así que catalizan un doblamiento de la proteína a su conformación para que dé la función. Si una proteína no se pudo doblar de la manera, así que está mal doblada, vamos a decirlo de esa manera, se van a llevar al citosol y yo tengo como que si fueran enzimas que se llaman proteasomas que me los rompen para volver a hacer de nuevo la proteína. La proteína ya procesada se transfieren a otros compartimentos como por vesículas transportadoras. Y aquí tenemos un vistazo del retículo endoplásmico. Y aquí vamos a ver, vamos a ver si lo vemos más grande, que tenemos aquí el liso. Fíjense que no tiene nada, que no se ve como que tiene nada ahí, es suave, liso. Y el rugoso, que tiene esos puntaditos, se ve como si fuera entonces que tuviera más grueso, rugoso. Okay. Fíjense que tenemos como si fueran sacos que están aplanados con muchos ribosomas unidos hacia él. Okay. Y el liso, que no tiene nada de ribosomas, y va a formar curvas a través del citoplasma como si fueran tubos que están conectándose. ¿Ok? Después de esto vemos el aparato de Golgi, que está aparte, ya no forma parte, no es una continuación de la membrana nuclear como lo fue el retículo endoplásmico, y básicamente son un conjunto de sacos membranosos que están aplanados y están puestos como si fuera en paquetes, ¿ok? Y yo tengo que mi aparato de Golgi va a tener tres zonas, una de entrada, donde entran, que está pegada o dándole la cara hacia el núcleo, que se le llama la superficie cis, una que es de una superficie de salida que está pegada, como que dice, o da la cara hacia la membrana plasmática, que se llama entonces la trans, y una región medial, o región, así mismo, región medial que está entre ellas. Entonces las células que van a secretar grandes cantidades de glicoproteínas y proteínas, que le pongo un carbohidrato, tienen mucho aparato de Golgi. ¿Okay? Y aquí vemos, fíjense, que aquí yo tengo, vamos a suponer que mi retículo endoplásmico estaba aquí, más adelante, vamos a verlo por aquí. Y entonces mando una vesícula, una de la parte de la membrana se saca como una vesícula. Esa vesícula va a ser transportada por el citoesqueleto hasta funcionarse con la dosis. Llevo el contenido en la región medial y eventualmente cuando ya está terminando ese proceso, yo lo voy a sacar por exocitosis como una vesícula transportadora que después va al lugar donde tenga que ir. Ok. Entonces las vesículas transportadoras que me llaman proteínas del retículo endoplásmico son llevadas ¿por qué? Por microtúbulos hacia el lado cis del aparato de Golgi. Okay. Y este aparato me puede procesar, me puede almacenar, me puede modificar las proteínas. Si le añado un carbohidrato, la proteína se llama glicoproteína. Okay. Y ya las proteínas se llevan, se empaquetan otra vez en vesícula transportadora por el lado trans. Entonces, ¿cuál sería como que la vía? Vamos a suponer, yo voy un poquito más para atrás. Yo tengo mi núcleo, un ADN. Ese ADN se transcribe a un ARN mensajero. Ese ARN mensajero sale por un poro nuclear. Ese ARN mensajero se lee por ribosomas y va a formar estos ribosomas al retículo endoplásmico cadenas polipeptídicas. Esas proteínas se asemblan y puedo añadirle un carbohidrato en la luz del retículo endoplásmico. Eso se manda con vesículas transportadoras hacia lo que sería el aparato de Golgi, el lado cis. Esta glicoproteína se sigue modificando en el aparato de Golgi y por el lado trans la glicoproteína se empaqueta en vesícula transportadora. Esa vesícula transportadora se fusionan con la membrana plasmática y entonces en este caso, en un ejemplo, el contenido se saca fuera de la célula.
¿Ok? Y esto es lo mismo que hemos dicho. Vamos a ver si lo vemos un poquito más grande. Fíjense que estamos con todos esos pedazos. Mi cadena polipeptídica que forma aquí. Le puedo poner un grupo, un carbohidrato, una glicoproteína. Lo llevo hacia afuera por una vesícula transportadora. Esa vesícula transportadora se fusiona con el lado cis del aparato de Golgi. Se sigue modificando en la luz o en la zona medial. Se vuelve a empaquetar y se saca por el lado trans como vesícula transportadora. La vesícula transportadora sigue es llevada, en este caso, hacia la membrana, se fusiona con la membrana y sale el contenido hacia afuera. Siguiendo con otro tipo de organelo, en este caso vamos con los lisosomas. Los lisosomas son básicamente saquitos pequeños llenos de enzima digestiva. Es como si fueran muchos estomaguitos pequeños que tienen enzimas para degradar sustancias. ¿Ok? Y lo encontramos principalmente en células animales, en la mayor parte de las células animales. Contienen muchas enzimas digestivas y por eso es muy importante tenerla separada del resto de la célula. Porque si yo tengo aquí una sustancia, una membrana pequeña llena de enzimas que digieren cosas y con un pH muy ácido, yo lo suelto por aquí. ¿Y qué pasa? Que se mueren, me digieren todo ese contenido que da dentro de la célula. Entonces, aparte de tener enzima digestiva y tener un pH bien bajito de 5, esto va a hacer entonces que tengo que tener una membrana. ¿Para qué? Para proteger el resto de mi célula. ¿Ok? Entonces, esta lisosoma se forma en el aparato de Golgi y sale como lisosoma primario. ¿Cuándo es lisosoma primario? Cuando es simplemente una vesícula llena de enzima digestiva con un pH de 5. Ahora, cuando el lisosoma primario se une a otra vesícula, por ejemplo, vamos a suponer que tengo aquí una partícula, mi célula, la fagocita, así que está aquí adentro, envuelta en una membrana nuclear, el lisosoma se une a ella, vierte su contenido y ¿qué hace? Que me lo digiere. Entonces eso se llama lo que se llama un lisosoma secundario. ¿Ok? Entonces, lisosoma primario contiene enzimas hidrolíticas que son sintetizadas en el retículo endoplásmico rugoso, se le pegan azúcares en el aparato de Golgi y hacen enzimas más complejas. Y el sistema secundario es cuando yo tengo una vesícula de ya sea bacterias, producto de desecho, que fueron englobadas y se juntan con el lisosoma primario. ¿Ok? ¿Para qué? Para degradar el contenido de esa bacteria o sustancia que quiero degradar. ¿Ok? Entonces las vesículas más pequeñas, fíjense, las más chiquiticas, van a ser los lisosomas primarios. Las que son más grandes son lisosomas secundarios. ¿Ok? Porque aquí yo estoy digiriendo material y le he vertido ya el contenido de las enzimas del lisosoma primario. Entonces, las células vegetales no tienen lisosomas, pero tienen otra estructura que podemos conocer como vacuolas. Y entonces esta vacuola tiene muchas de las funciones de lisosomas. Primero, la vacuola puede ser grande, puede ser pequeña, puede ser única, pueden ser muchas, pero están englobados en una membrana, un saco membranoso. Y entonces la membrana de esa vacuola se llama tonoplasto y sería también parte del sistema endomembrana, pero de la planta. Entonces, las pequeñas vacuolas eventualmente se van a unir a una vacuola central, una que se llama así vacuola central, que es mucho más grande, que en las plantas puede tener hasta el 80% del volumen de la célula de la planta. Y esta vacuola central va a tener agua, va a tener alimento guardado, almacenado, puede tener sales, puede tener pigmentos, puede tener desechos. Por lo tanto, es una zona muy osmótica, muy concentrada. Y esa vacuola tan grande con ese volumen me crea lo que se llama una presión hidrostática, es una presión que causa el agua, o también la presión de Tugor. Y eso es lo que me permite, entre la pared celular y esto, son las cosas que me dan la rigidez y la fuerza a las células de la planta. ¿Ok? También yo voy a tener que en esa vacuola central yo puedo tener enzimas hidrolíticas que me pueden degradar muchos productos de desecho, como también otros componentes de la célula como organelo. Fíjense aquí yo tengo una vacuola, una protozoario. ¿Ok? En los protozoarios, que son organismos eucariotas más evolucionados, vamos a decirlo así, aunque sean unisolares, tienen lo que son vacuolas de alimentos que lo van a funcionar con los lisosomas para digerir alimentos. ¿Cómo sería? Las vacuolas fueran como nuestro intestino que le vamos a llevar enzimas. ¿Ok? Y algunos protozoarios tienen lo que se llaman vacuolas contráctiles que me sirven como para cuando yo almaceno agua y cuando tengo que hacerlo y tengo demasiado agua, yo puedo sacar esa vacuola, puedo exprimir la vacuola y sacar el exceso de agua de la célula. ¿Ok? Otro tipo de organelo parecido al lisosoma serían los peroxisomas. La diferencia es que los peroxisomas son organelos cubiertos de membrana que contienen enzima que me permite transferir el hidrógeno a otro compuesto. ¿Ok?
al oxígeno, como el oxígeno. Entonces producen una sustancia que se llama peróxido de hidrógeno, que ustedes cariñosamente llaman agua oxigenada. Y este peróxido de hidrógeno me detoxifica algunos compuestos. Ahora, ¿qué pasa? Que eso me forma, como eso es tóxico, lo tengo que tener en una membrana, yo tengo que tener enzimas para degradar este peróxido de hidrógeno, para no dejarlo así. Y el peróxido de hidrógeno, por la catalasa, yo lo voy a formar, por la catalasa, voy a formarlo entonces monóxido de hidrógeno, también conocido como H2O, y oxígeno. Yo no lo tengo ahí balanceado. Pero lo importante es que eso me hace entonces ya esta sustancia inocua o sin daño a la célula. ¿Para qué sirven los peroxisomas? Una de las funciones principales que tienen es degradar ácidos grasos. ¿Ok? Los peroxisomas también sintetizan fosfolípidos. También vamos a ver que en algunos casos los peroxisomas, por ejemplo en la levadura, me puede degradar el alcohol. En el hígado humano y en la célula del humano, del riñón, los peroxisomas pueden detoxificar o me pueden eliminar compuestos tóxicos como pueden ser el etanol. Y hay unos peroxisomas específicos que solamente vemos en las plantas, que son los glioxisomas, que me puede convertir las grasas almacenadas en las semillas a azúcares. Glioxisomas. Después tenemos lo que sería la mitocondria y cloroplasto. Nosotros hablamos de esto un poquito en biología 1, pero básicamente son organelos que su función principal es la conversión de una forma de energía a otra. ¿Para qué? Para conseguir ATP, perdón. Es decir, que esta energía química que está almacenada en los alimentos que yo consumo, o en el caso de las plantas, en la energía del sol, van a ser convertidas a formas más convenientes para usar un tipo de energía química que para mi organismo es más fácil de usar, que es la forma de ATP. Tanto mitocondrias como los cloroplastos tienen sus propios ribosomas, parecido a bacterias, y molécula de ADN, también parecido a bacterias. ¿Por qué? Porque hasta ni siquiera son como la de nosotros, que son doble hélice, es circular. Y que al ser tan similar a alguna bacteria ya me ayuda o me aporta la teoría de endosimbiosis que existe. Así que estos organismos, la mitocondria y el cloroplasto, fueron bacterias que en algún momento dado fueron ingeridas por una célula más grande y eventualmente fueron cambiando hasta que forman parte o son una parte simbiótica de esa célula más grande. Okay. Esta es una célula de una planta y fíjense que al ser una planta tiene tanto cloroplastos como mitocondrias. Si le pongo esto una pregunta, por ejemplo, ustedes se dan cuenta que es muy diferente a lo que vemos en los animales, que solamente vemos mitocondria. Es decir, que si te ven una foto con un cloroplasto no puede ser de animal, tiene que ser de vegetal. Entonces las mitocondrias son un lugar donde se puede producir la respiración aeróbica, que me convierte energía química en los alimentos hacia ATP. Esa mitocondria está compuesta por dos membranas, una externa y una interna que se dobla entre sí, que forman como quien dice crestas. ¿Ok? Por lo tanto, yo tengo dos compartimentos. Yo tengo un compartimento en la parte entre la membrana externa y la interna, que conocimos como espacio intermembranoso, muy fácil de recordar, y la parte que está dentro de la parte interna lo conocemos como matriz. ¿Ok? La parte de la membrana mitocondrial externa es bastante lisa y es bastante permisiva con la molécula que deja pasar, mientras que la membrana mitocondrial interna es muy doblada, como vimos, y aparte de eso me regula mucho qué moléculas se puede mover a través de ella. ¿Ok? Ya comentamos que esta membrana interna, que forma como quien dice se dobla, forma lo que conocemos como crestas, que se van como quien dice entrando en la matriz y me aumentan lo que sería la superficie de área. Igual que hablamos que las células que tienen microvellosidad aumenta la superficie de área, estas crestas también. ¿Para qué? Para hacer más reacciones químicas. Y esta membrana interna contiene enzimas y otras proteínas necesarias para la síntesis de ATP, donde ocurre la cadena de transferencia de electrones, si se recuerdan. ¿Okay? Vamos a ver la imagen un poco más grande. Fíjense que tengo mi membrana externa, una membrana interna y este espacio entre ellos, el espacio intermembranoso. Y dentro de lo que sería esta membrana interna, fíjense cómo se dobla. Y entre esta membrana interna y el espacio que está dentro, esto lo conocemos entonces como matriz. Y estas arrugaciones que hace la membrana interna lo conocemos como crestas. Okay. Podemos ver la imagen aquí, que tiene dos membranas, una membrana externa que da hacia el citoplasma
¿Ok? Tenemos membrana interna, que va a dividir el compartimento en dos zonas, un compartimento entre membrana externa e interna, que conocemos como espacio intermembranoso, y adentro de la membrana interna tenemos lo que sería la matriz. Y fíjense que esta membrana interna tiene una cadena de transferencia de electrones, un conjunto de coenzimas que me mueven electrones de una zona y otra, creando un gradiente de hidrógeno. Y ese gradiente de hidrógeno, cuando pasa por este canal de membrana interna, que es una enzima también, un canal que es una enzima se llama ATP sintetasa, ese movimiento de hidrogenión que yo voy generando me genera ATP. Y ese ATP es lo que vemos en la última etapa de la respiración aeróbica. La mitocondria, aparte de su efecto para sacar ATP, también tiene la importancia de que me permite programar la muerte de células, así que se conoce también como apoptosis, que es una parte normal del desarrollo y mantenimiento de un cuerpo. Por ejemplo, en el cuerpo humano, yo le hice el ejemplo que cuando somos embriones tenemos todas estas manos juntas, como pegaditas, todas juntas, y yo voy perdiendo esas juntas entre los dedos, destruyendo ese tejido en el medio hasta que finalmente me quedan separados los dedos. También la mitocondria puede iniciar la apoptosis como interfiriendo con el metabolismo energético o activando enzimas destructivas. Por ejemplo, si la mitocondria se explota o sale, uno de los componentes de la cadena de transferencia de electrones es el citocromo C. Y el citocromo C, si aumenta en el citoplasma, me activa una enzima que se llama caspasas. Y eso básicamente, estas caspasas me destruye componentes que son necesarios para la vida de la célula. Lo importante con esto es que la apoptosis, recuérdense que es un proceso normal, usualmente, no hay una inflamación y no hay enfermedad. Mientras que la necrosis, que sí es patológico, se muere el tejido, puede haber inflamación. ¿Okay? Ya obviamente, como todo en la vida, si un exceso, una disminución marcada me puede dar problemas. Yo inhibo la apoptosis, esto me puede llevar a que las células se sigan replicando y me puede llevar a cáncer. Que yo tenga mutaciones en el ADN mitocondrial puede estar asociado a ¿qué? Enfermedades genéticas, como que usualmente son enfermedades bastante graves que se heredan de la madre. ¿Por qué? Porque el ADN mitocondrial que heredamos de nuestra mamá solamente. ¿Por qué? Porque cuando el espermatozoide entra al óvulo, no lleva los mitocondrias adentro. El mitocondria está en el cuello y en la cola, que se quedan fuera del óvulo. Solamente entra el núcleo del espermatozoide, por lo tanto, todos los mitocondrias que heredamos son de los mitocondrias que están en el citoplasma del óvulo de nuestra mamá. ¿Okay? Y usualmente son enfermedades de la madre muy graves que llevan, por ejemplo, puede ser ceguera, degeneración del músculo, etc. También las mitocondrias me pueden afectar la salud y el envejecimiento. ¿Por qué? Porque si se me escapan los electrones, se pueden formar radicales libres, que son sustancias tóxicas, muy reactivas de electrones que no están emparejados. Ahora con el cloroplasto tenemos que tener pendiente que el cloroplasto, su función principal es generar la fotosíntesis y la generación de glucosa a partir de compuestos inorgánicos como el dióxido de carbono, utilizando la energía de la luz solar. Entonces yo transformo por diferentes reacciones la energía de la luz solar o energía lumínica a una energía química de glucosa y otros carbohidratos. ¿Y quién hace esto? El cloroplasto, que es un organelo que contiene un pigmento que conocemos como clorofila. Un pigmento verde, porque no absorbemos el verde, que atrapa la energía de la luz para hacer la fotosíntesis. Podemos tener otros plastos que no sean cloroplastos, que pueden absorber otros colores de la luz, como y que no absorben otro. Por ejemplo, tenemos los carotenoides, como ustedes vienen con los ají, que puede ser amarillo o rojo, o naranja, que me absorben otros colores, pero no el amarillo o no el naranja, y se llaman carotenoides. Los cloroplastos también están formados por diferentes membranas y tienen una forma como si fueran de discos. Tiene una membrana externa, tiene una membrana interna. Vamos a ver que la parte de la membrana interna tiene un fluido que conocemos como estroma, y eso va a tener enzimas que son necesarias ¿para qué? Para producir carbohidratos ¿de qué? De dióxido de carbono y agua. ¿Utilizando qué? La energía que es atrapada de la luz solar. Va a tener dentro de esto como si fueran un sinnúmero de paquetes interconectados de sacos que conocemos como tilacoides, y el conjunto de tilacoides lo conocemos como grana, ¿okay? Que están suspendidos ¿en qué? En el estroma. Y la membrana tilacoide tiene dentro de él un lumen que llamamos lumen tilacoidal.
Entonces, en la membrana tilacoidal tenemos moléculas de clorofila que me absorben la energía de la luz, que me excita o me emociona los electrones. Esos electrones se aprovechan y se usan para capturar la energía en forma de ¿qué? De ATP, y así yo puedo hacer moléculas que me transfieren esta energía química. Entonces, recuerden que el cloroplasto es un tipo de plasto, y en este caso el cloroplasto es lo que me produce energía. Es decir, que me produce y me almacena energía para las plantas. Entonces, fíjense que yo tengo mi membrana externa, tengo una membrana interna, hasta ahí estamos bien. Nos parecemos un poquito a la mitocondria, tengo mi espacio intermembranoso. Pero ¿qué pasa? Que dentro de la membrana interna yo formo otra estructura membrana, que es el tilacoide. El tilacoide, que aquí tenemos uno, tiene dentro de él una luz tilacoidal, y el conjunto de tilacoides, si esto entero, sería lo que conocemos aquí, que le había comentado aquí, la grana o granum, como lo ponen ahí. Y entonces recuérdense que todos los plastos van a derivar ¿de qué? De un proplástido, plastos de proplástidos. Si tienen colores, como serían cromocolor, cromoplasto. Ellos tienen los pigmentos que me le dan color a la flora, a los frutos y algunas hojas. Sirven tanto para atraer como advertir. Hay plantas que ponen colores muy llamativos, no para que vengan los insectos, sino como para decir, véyanse. Tengo también unos plastos que no tienen pigmentos, se llaman leuco blanco, leucoplastos, que van a incluir entre estos amiloplastos, almidón, y básicamente los amiloplastos me guardan almidón, y esto solamente lo vemos en lugares que son para reserva energética, como semillas, como las raíces y tubérculos, así que la papa, la batata, la yuca, etcétera, tienen muchos amiloplastos por esta razón. Y entonces la respiración solar y fotosíntesis, recordar que en la respiración solar, la mitocondria o la mayor parte de las células eucarióticas, y no solamente los animales, también las plantas, usan glucosa. Con el oxígeno me pueden producir ATP. ¿Y qué queda como el producto de desecho? Todos los carbonos de glucosa quedan como CO2 y se forma agua metabólica. Si este CO2 y esta agua es utilizado y aprovechamos la energía de la luz solar para con el CO2 hidrógeno y esa energía poder formar como producto de desecho, en el caso de la planta, oxígeno porque no lo usa, y también produce glucosa para uso personal de la planta. Entonces, simplemente tener pendiente que entre los organelos del citoplasma tenemos ribosomas. Su función principal es sintetizar proteínas, el retículo endoplásmico y aparato de Golgi que me procesan proteínas. También ahí hablamos de lisosomas y peroxisomas con sus diferentes funciones catalíticas enzimáticas. Y los mitocondrias y cloroplastos que me convierten energía de un tipo, puede ser el caso cloroplasto de luz, a química, y en la mitocondria de un tipo de energía química a otra energía química en esta forma como ATP. Con eso terminamos este tema. Muchas gracias por su atención y nos mantenemos en contacto.